Buenos días, tardes o noches, dependiendo obviamente a la hora en la que estén viendo este video. Voy a simplemente a explicar rápidamente lo que se hizo en el ejercicio 3 de la tarea de la semana 6, relacionado principalmente a interfaces. Primero teníamos la problemática que básicamente nos dice que el sistema consistía en que una empresa tenía diferentes tipos de empleados y, y cada uno poseía obviamente permisos diferentes, pero todos al final podían iniciar sesión, por decirlo así. Solo que cada uno podía realizar una acción, algunas acciones diferentes. Unos podrían, por ejemplo, tenemos como tres acciones. Obviamente un usuario normal no podría hacer opciones de administrador y viceversa. El administrador tendría más control sobre todo eso. Entonces, la idea es aplicar interfaces y también un menú repetitivo para poder implementar esto de una forma simple y que el programa funcione correctamente. Entonces, ya puesto eso, tenemos por ejemplo el diseño que se usó para el modelo. Para el modelo, primero creamos tres interfaces diferentes que se usaron para determinar qué acciones, cuáles son las acciones posibles a realizar. Esto es obviamente muy general, ¿no? Por ejemplo, tenemos la de autenticar, que esta es una que pueden hacer todos para introducir sus credenciales. La de reportable, que obviamente sería algo más que un cliente normal no podría hacer. Y la de gestionar, que es más enfocado a un administrador. Entonces, luego teníamos tres clases diferentes que van a aplicar estas interfaces de formas diferentes. Por ejemplo, tenemos el cajero. El cajero que como vemos va a aplicar la función, le digo, la interfaz de autenticar y gestionar con sus respectivos métodos. O sea, en este caso usamos interfaces más porque no es necesario usar una clase abstracta, ya que simplemente van a compartir solo ciertos métodos pequeños y no es necesario complicarse tanto. Si compartieran muchos atributos o cosas del estilo, sí sería recomendable usar mejor una clase abstracta en general, para que todos compartan esos métodos, usando sobrescritura y todo eso. Entonces luego tenemos el administrador que en cambio puede hacer todo, obviamente tiene que autenticar su inicio de sesión, tiene que poder generar reportes y tiene que poder gestionar. Y luego tenemos a un simple supervisor que es como no llega al nivel de administrador, pero también puede hacer algo más que un simple usuario. Entonces, por eso obviamente todos necesitan autenticarse y en este caso podría usar reporte. Entonces, eh, para ello se le asignó obviamente un usuario y contraseña a cada una de estas clases que van a usar en su método de autenticar que está aquí en esta interfaz. Entonces, por ejemplo, la jerarquía quedaría así. Todos usan autenticar, o sea, eso estaría por encima. Luego tenemos a las tres clases y finalmente qué puede hacer cada una individualmente. Nuevamente, volviendo al por qué se usó la interfaz, podríamos decir que se utilizaron porque permiten definir estos comportamientos antes mencionados sin obligar a que todas las clases tengan exactamente las mismas funciones. O sea, unas pueden tener algunas, otras solo una, otras dos. Entonces no es necesario obligar a todas a tener todos los métodos. Por ende, no, en este caso no recomiendo una clase abstracta. Ahora, eh, vamos a explicar rápidamente qué métodos usamos en este caso. Por ejemplo, los métodos de las interfaces que usamos, obviamente están las de... ¿Dónde está? Las de iniciar sesión que va a recibir el usuario y la clave de cada uno. Esto es algo que van a tener todos en común. Y en general lo que van a hacer es ver que sean iguales para darle acceso al sistema, ¿no? Obviamente. Todos implementan estos métodos de forma diferente. Lo mismo con el reportable, que es, como saben, las interfaces son más como unas plantillas. Entonces, vamos a establecer qué puede hacer cada uno con estos métodos. Y ahí es donde entramos un poco a lo que es el polimorfismo, ya que
El polimorfismo en este caso se aplica al... Se aplica porque varias clases, como dije antes, van a implementar estas mismas interfaces, pero cada una ejecuta comportamientos distintos según eso. Por ejemplo, voy a revisar acá, mira. Tenemos la de que el cajero puede gestionar datos y con esa función, con ese método lo que hace es imprimir este mensaje. El cajero está gestionando pagos y ventas. Entonces, por ejemplo, si buscamos otro que lo implemente, por ejemplo, el administrador. Vamos a ver que en gestionar datos será. Sí, gestionar datos, el mensaje va a ser diferente. Usan el mismo método, pero lo que hacen con él es diferente. En este caso es un simple mensaje, pero obviamente puede ser diferentes tipos de métodos como cálculos y cosas de ese estilo. Entonces, ¿esto qué hace? Que permite reutilizar los métodos con distintos comportamientos. Como decía, básicamente esto que nos permite directamente reutilizar métodos con distintos comportamientos dependiendo del objeto que se esté utilizando, sea de cajero, administrador o supervisor. Todos usan los mismos métodos, pero hacen algo diferente. Ahora, por ejemplo, tenemos el tema de las validaciones, donde implementamos obviamente para el iniciar sesión, implementamos simples validaciones para verificar que el usuario que se coloque, que se mande puede ser por un escáner, pero en este caso fue un dato quemado. Que el usuario que se envíe sea igual al usuario que le corresponde al usuario respectivo. Por ejemplo, si es administrador, tiene que ser admin y eso tiene que coincidir. Tanto el tema de tanto el tema del usuario como de la clave, como en este condicional que ponemos que sea igual tanto el usuario correcto y a su vez para que permita ingresar al sistema que la clave sea también correcta. Esto lo hacemos con un simple booleano y en el caso de que no se dé, tiene que obviamente mostrar un mensaje en el que diga que las credenciales no son correctas y que retorne falso. Sí, luego tenemos la ejecución del sistema. Por ejemplo, en este caso había como un reto añadir un menú sencillo interactivo para determinar qué rol queremos. Entonces, por ejemplo, en mi caso, lo que yo hice fue aquí usar import java.util, import scanner para el tema de las opciones a elegir. Por ejemplo, aquí declaramos un nuevo, por decir así, es como un tipo de constructor para poder usar el escáner. Solo ponemos system.in en esta parte, obviamente. Aquí puede tener cualquier nombre, pero recomendamos usar sc como por estandarización. Luego establecemos una opción determinada para elegir y en base a esa condición hacer que el menú se repita o no. Por ejemplo, mira, tenemos el while, un while que va a englobar todo el menú y que no va a detenerse hasta que la opción sea 4, que la vamos a establecer aquí. Por ejemplo, aquí tenemos, le mostramos al usuario el menú, le ponemos sistema de inicio de sesión, que elija su rol, le ponemos las opciones y en mi caso puse que si pone el número 4 como opción, sea salir. Por eso aquí en el while la condición tiene que ser diferente a 4 para que el menú se siga repitiendo. Ya con eso le pedimos al usuario mediante el escáner la opción a ingresar. Y con un simple switch ponemos qué ocurrirá en cada caso. Por ejemplo, si eligió uno que corresponde a cajero, va a crear un objeto de cajero y va a poder implementar sus métodos, los métodos que usó mediante las interfaces. También tenemos el administrador y así igualito con todo. Obviamente usando un break para que no se repita como en cascada todo. Porque si seleccionamos uno, no solo se va a ejecutar lo que está arriba, sino todo lo que tenga por debajo en el case 2, case 3, case 4 y todo eso. Y ahora aquí está lo importante, que en el caso 4, que es el que pusimos para salir, obviamente él no va a hacer nada a menos solo indicarte que está saliendo y luego poner un break. Va a volver automáticamente acá en la parte de arriba y va a darse cuenta que opción ya es 4. O sea, ya no tiene que repetir el menú y va automáticamente a dar por terminado el programa.
También podríamos usar un system.exit 0 para hacer que termine instantáneamente, pero en este caso, usando el while como condicional está más que bien. Y luego obviamente un default en el caso de que se pase de lista y coloque cualquier otro número que no sea del 1 al 4. Y ahí cada uno crea un objeto correspondiente, se ejecuta el inicio de sesión y se muestran las acciones que cada uno puede hacer según su rol. Por eso el programa puede mantenerse ejecutando constantemente sin ningún error. Entonces, cada interfaz representa una responsabilidad diferente en todo esto, ¿no? Y obviamente no todos los roles deben tener los mismos comportamientos porque en un caso real eso no tendría mucho sentido. Entonces aquí estamos haciendo aplicación general de todo lo que corresponde a interfaces, también el por qué no se usó clases abstractas, se usaron clases, de cierto modo clases hijas, métodos que todos comparten, el polimorfismo, sociovalidaciones. Y por ejemplo, ahorita les voy a enseñar rápidamente la ejecución del sistema. Es bastante sencillo. Por ejemplo, estamos en nuestro main. Le damos a play. Y aquí tenemos el menú sin simple. O sea, literal. Nos va a decir qué queremos hacer. Por ejemplo, si yo coloco 1, que sería corresponde a cajero, va a ejecutar lo que el cajero puede hacer. En este caso, cajero lo que puede hacer es, aparte de iniciar sesión, obviamente, sería gestionar datos, que en este caso, por ejemplo, lo voy a poner aquí, creo que no lo puse. Sí, voy a poner gestionar datos. Y con esa simple indicación, por ejemplo, voy a volver a ejecutar el programa. O sea, puede llamar esos métodos los que le corresponden que se le hayan asignado mediante la interfaz. Y aquí está. Puede aplicarlo sin ningún tipo de problema. Ahora, aquí mismo, sin necesidad de volver a ejecutar el programa, podemos ya seleccionar otro rol. Por ejemplo, voy a colocar admin. Y aquí nos va a mostrar todo lo que admin puede hacer. Déjenme revisar. Obviamente el inicio de sesión para que corresponda bien. El que pueda generar reportes. Y el que gestione la información. Así de simple. Y lo mismo con el supervisor. Simplemente colocamos 3 en base a la opción que lee. Tenemos esto. Lo único que puede hacer es entrar, obviamente, y generar un reporte de todo lo que haga. Y aquí la parte importante es sencillo. Como les expliqué antes, con el menú repetitivo mediante el while, simplemente le colocamos 4 para salir y listo. El programa termina automáticamente y no ha pasado nada. Ese sería básicamente este ejercicio que aplica a todo lo que corresponde a interfaces principalmente, el cómo aplicar, usar correctamente la sobreescritura para los métodos que usan de plantilla en base a las interfaces. Obviamente no olvidar colocar aquí la parte de implements para que se ejecute correctamente y eso sería todo por mi parte.